Bienvenidos a nuestro primer punto de encuentro de este año 2026 con nuestros mejores deseos de que este año que recién hemos estrenado sea fructífero para todos los espectadores, telespectadores de la 8 Soria y de la sociedad soriana, todos aquellos que nos ven desde la provincia y también a través de nuestro streaming, un punto de encuentro que nos va a llevar hasta el verano cuando esperamos tomar unas merecidas vacaciones. En medio, pues ya lo saben, unos comicios autonómicos y muchos temas a debatir sobre la mesa. Siempre estamos pendientes de la actualidad, de lo que sucede aquí en la provincia de Soria, de lo que sucede en nuestro país y de lo que sucede a kilómetros de distancia, pero que de alguna manera, de una manera o de otra, nos afecta, porque luego veremos imágenes de movilizaciones de ciudadanos venezolanos instalados en Soria en medio de la celebración, la esperanza por el régimen de la caída de Maduro. Y como estamos pendientes de esta población que está entre nosotros, que se ha integrado a la percepción, que podemos ver en diferentes sectores, queremos preocuparnos y ahondar en la situación de venezolanos que están en nuestro territorio. Uno de ellos es Javier Oropeza, le han podido ver estos días de atrás en las páginas del Día de Soria, también en diferentes medios de comunicación del grupo Promecal, como Onda Cero y Vive Radio Soria. Es alcalde de Carola, lo digo bien, de la Municipalidad de Torres. Para que se hagan una idea, la ciudad de Carola tiene en torno a 150.000 habitantes, la Municipalidad de Torres, que sería el equivalente a la provincia, digamos, pues Soria capital, Soria provincia, son más de 200.000, 230.000, y también es periodista y se encuentra aquí no precisamente de turismo, sino obligado por la situación del país, del régimen chavista en las últimas 3 décadas. Javier Oropeza, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Punto de Encuentro. Buenas noches, Iván, gracias por la oportunidad de darnos, de expresar la situación política que vive Venezuela, la situación de los migrantes, que son muchos, impresionados, ¿verdad?, que ve varios venezolanos acá en Soria, y gracias por el cobijo y el recibimiento que nos han dado y el apoyo solidario en estas circunstancias en las cuales estamos viendo los venezolanos hoy en día. Bien, entre los materiales que nos ha proporcionado Javier Oropeza, además como buen comunicador, como buen conocedor de la profesión, es este corte audiovisual en el que Nicolás Maduro, en el transcurso de un mitin, se refiere a su persona, a su gestión. Vean los calificativos. ¿Cuántas viviendas ha construido el alcalde opositor fascista de Carora? Ese alcalde protege al pueblo. Cuando en el año 2021 yo vi que ganó un alcalde de la derecha fascista, dije, cada vez que gana la derecha, pierde el pueblo. Opositor, alcalde opositor fascista de Carola. Cuando uno escucha esas palabras de boca de su presidente, Nicolás Maduro, ¿cómo se queda? Pero lo que sucede es que el presidente lo ha dicho reiterativamente a cualquier opositor, lo viene señalando. Ese fue un mitin en el proceso electoral para el 28 de julio, eso fue un mes antes de las elecciones, y él estuvo en Carora y de esa manera se expresa de toda la oposición. Pero fíjate, yo teniendo mi candidato Edmundo González, siendo alcalde, no podía hacer campaña, no podía identificarme. Incluso posteriormente María Corina fue para Carora y yo no pude estar presente con ella porque en otros estados en los que alcaldes opositores fueran ido a la actividad de María Corina, inmediatamente habían sido inhabilitados políticamente por 15 años. Incluso en ese momento, cuando María Corina para Carola, el gobernador del estado Lara, en ese momento, Adolfo Pereira, me llama y me dice, si usted va para el acto, aténgase a las consecuencias porque ella es una traidora de la patria, es una pátrida. Entonces, siempre habían estos tipos de amenazas, señalamientos, acusaciones como Maduro lo hacía, y uno trataba, por supuesto, buscar la institucionalidad como alcalde para gerenciar
y buscar, cuidándose. O sea, Porque Javier Oropeza ha sido alcalde en dos épocas distintas, Sí. Una primera, después pierde las elecciones, también pues avatares, ¿no?, de la suerte electoral, pero se recrudece o se intensifica esta persecución, por llamarlo de alguna manera, ya en esta época más reciente, cuando crece la oposición de Edmundo González, Corina Machado, se vuelve la situación incluso más peligrosa. claro, es que el proceso dictatorial del gobierno venezolano fue poco a poco tomando los poderes a través de los medios de comunicación, como por ejemplo, que te puedo hablar como también propietario de medio de comunicación. Incluso en el año 2018 nosotros tenemos un periódico en un estado que es una comunidad autónoma acá, y también fue por una persona confianza del gobierno que también fue expropiada un medio de comunicación. Ellos buscaron la manera de ir controlar todo a través de los medios impresos, la distribución del papel. Solamente podían ellos distribuir el papel. Entonces, muchos medios de comunicaciones se autocensuraban y muchos medios televisivos y radiales por la concesión. ¿Qué sucedió en Venezuela? Que se comenzaron a vencer las concesiones a través de Conatel, de las radios y la televisora, y estaban vencidas. Y no las renovaban. Lo único que exigía era que tenía que introducir la documentación ante Conatel, y era una manera de presión. Si tú criticabas al gobierno, te llegaba un comunicado diciendo que estaba cerrado la emisora. En Venezuela, más de 300 emisoras de radio cerradas. No sé si los compañeros nos pueden pasar también en pantalla pues alguna de las imágenes de las portadas de estos medios de comunicación que hacen referencia también pues a situaciones de allanamiento, de persecución en torno a estos periódicos. Se suele decir que la primera víctima de todo conflicto es la libertad de expresión. La libertad de ¿no? expresión. Es algo palpable en este caso, ¿no? Sí, en un principio la libertad de expresión, y de esa manera fueron persiguiendo periodistas, de una u otra manera arrestándolos, pero buscando también medidas cautelares bajo régimen de presentación, que muchos de esos venezolanos preferían irse del país. En nuestro caso, te comentaba, en el municipio Torres, Carora, nace Jorge Rodríguez, padre de la actual presidenta Delcy Rodríguez. En Carora nace la línea ideológica que es la Liga Socialista. Es ahí luego en donde nace los consejos comunales, el poder comunal, que es prácticamente la columna vertebral de la política del PSUV, del chavismo, para conformar esa maquinaria chavista. El 21 de noviembre de 2021 nosotros logramos la unidad, el entendimiento de todos los factores políticos. Yo diría que Carora fue el primer sitio en donde la oposición entendió que para poder ganarle al chavismo teníamos que unirnos. Y efectivamente ganamos un territorio que es bastión de la formación ideológica del chavismo, y asimismo también lograr el triunfo en un municipio importante. Desde ahí comienza una persecución, y nosotros ¿con qué comenzamos? Yo dije, bueno, vamos a trabajar en el terreno de ellos, vamos a incluirnos dentro de los consejos comunales. ¿Por qué? Porque muchas veces tú escuchabas consejo comunal, a la oposición le daba como piquiña, no quería, no. Nosotros dijimos, vamos a trabajar, y comenzamos a penetrar los consejos comunales. Eso ahí a ellos les llamó una alerta. ¿Por qué empezamos a ser multiplicadores a los alcaldes opositores? Bueno, vamos a trabajar sobre el terreno. Y cuando empezamos a tocar el terreno, a conocer su estructura, ahí comenzó la preocupación y poner la mirada sobre Carora y sobre el equipo que estamos trabajando. Puedo suponer, ¿no?, lo que supuso ganar unas elecciones en el lugar que es el bastión, la génesis del chavismo. De forma paralela a esa victoria, triunfo electoral, se intensifica también la oposición, crece la esperanza en torno a un cambio de régimen, también con Leopoldo López, posteriormente con Edmundo González, Corina Machado, y ahí yo creo que hay una esperanza de cambio y una contestación y oposición a los datos, digamos, oficialistas.
en los que se autoproclama el propio Maduro presidente, ¿no?, en el gobierno. Sí, efectivamente. Nosotros logramos obtener las actas, recoger las actas, que hubo persecuciones, un proceso de transmisión. Lo más interesante fue el proceso de transmisión de esas actas. Y por supuesto, hoy puedo decirlo, claro que hubo un apoyo a lo mejor de Elon Musk a través de su empresa de satelital, porque inmediatamente se lograron transferir esas actas, se logró protegerlas y cuidarlas y demostrar. Hubo sitios en donde jamás la oposición había ganado, en donde era bastiones del chavismo, y se ganó por el 70%, 80% claramente. Los resultados, esperando, se sentía. Los militares, en ese momento los militares fueron los primeros que reconocieron a través del voto, porque el Fuerte Tiuna, que es el centro principal de los militares, donde fue capturado prácticamente Maduro, todos los centros de votación del Fuerte Tiuna ganó Edmundo González. Ahí están las pruebas. Entonces, los mismos militares ahí dieron un apoyo a un cambio que quieren los venezolanos. Vamos a seguir ahondando en la persecución que sufrió aquí también nuestro protagonista. Obviamente se dieron episodios de enfrentamientos o conatos de enfrentamientos entre los opositores, el régimen chavista, que tienen consecuencias en amenazas como la de un ministro a Javier Oropeza. Vamos a escucharlo. Javier Oropeza, como alcalde, al incumplir con su responsabilidad constitucional de proteger al pueblo del municipio Torres del estado Lara y de protegerlo ante un ataque anunciado, tiene que responder mínimamente ante la justicia por omisión. Bueno, ahí ya le apuntan directamente como responsable de ese episodio por omisión, en el sentido de no haber garantizado la seguridad. Sí, este ministro es Freddy Ñáñez, muy interesante porque un día, 2 días antes de ser Maduro detenido, fue la última transmisión pública que dio Maduro en compañía de un periodista Ramones de la izquierda y el ministro Freddy Ñáñez. Él nos amenaza diciendo que por omisión debemos ser investigados por no haber impedido los enfrentamientos. El problema es que yo no tengo policía municipal, los organismos de seguridad están prácticamente manejados por el Estado y por los gobiernos regionales. Todos los organismos de seguridad, alcaldes, en la cual opositor ganara un municipio y tenía policía municipal, inmediatamente le intervenía la policía municipal y pasaba a poder del Estado. Entonces, nosotros no controlábamos los organismos de seguridad. Bien, más adelante usted ya es inhabilitado directamente, sí, como alcalde. Ahí comienza un proceso de persecución, gracias a Dios. Más expresiva, ¿no? Sí. Teníamos drones sobrevolando nuestras propiedades, persecución a todo el equipo. Entraron luego organismos de seguridad conocidos como el SEBIN, el CONA, a las instalaciones de la alcaldía con teléfonos grabando a los trabajadores, pidiéndoles que se identificaran cuáles eran sus funciones en el ayuntamiento nuestro, y persecución también a mi familia. En un momento yo decido resguardarme, envío a mi chofer a buscar a mis hijas que estaban en Carora. De Carora a la capital de la provincia, de la comunidad, son prácticamente 1 hora, y los persiguen también a mis hijas de 11 y 10 años. Cuando llegaron a la residencia del abuelo materno, gracias a los vecinos pudieron proteger a las niñas. Y esto es una táctica que usa el régimen, de secuestrar, no importa menores de edad o familiares, para buscar una manera de cómo poder que la persona se entregue. Viendo que no pudieron capturar ni a mi familia
ni a mí, entonces fueron por los bienes. Fíjate, en cualquier país en donde haya cualquier crimen horrendo pudiera ser, no van contra las propiedades. Bueno, aquí fueron allanaron e incautaron 2 periódicos, 2 fincas, una finca con una tradición de más de 250 años, y no solamente eso, es que le dicen como a los organismos de seguridad, llévense lo que quieran. Fueron desmantelados las viviendas, los periódicos, la finca. Incluso a quien yo dejo como alcaldesa encargada en ese momento, igualmente le allanaron y le incautaron su casa, los vehículos fueron robados y completamente todo destrozado. Entonces, así actúa el chavismo. Por ir avanzando hasta la llegada a España, usted envía las hijas a Colombia. En Sí. Colombia también sufren algún episodio Sí. De acoso, de persecución, hasta que logran ya reunirse definitivamente. Bueno, Sí, aquí en España. incluso alrededor de 40 personas del equipo de la alcaldía tuvo que salir por las persecuciones. Gracias a Dios, el día de ayer fue liberado nuestro director de gobierno abierto, que un muchacho joven, prodigioso, y estuvo detenido prácticamente 14 meses, estuvo preso. Y nos fuimos a Colombia, en Colombia tuvimos varias persecuciones, e igualmente ahí entonces decidimos buscar una más tranquilidad para la familia y decidimos venirnos acá a España. Bueno, no sé si tenemos también algún documento de esas órdenes de busca y captura sobre usted, Javier Oropeza, y también sobre su mujer. Sí. Los estamos viendo que... Eso es lo que llamamos nosotros CIPOL, que es como decir Interpol CIPOL, Internacional, ¿no? pero es la solicitud de captura por el organismo de seguridad tanto a mí como a mi esposa. O sea, a mi esposa también, que no tiene nada que ver, que la primera dama en el municipio, también tiene orden de captura. E igualmente viene después sin abrir ningún proceso administrativo, sin darnos, como lo dice la Constitución en su artículo 98, que tenemos que ser notificados, informados. También la Contraloría General de la República, sin abrirnos ningún proceso administrativo, también nos inhabilita políticamente por 15 años. Bueno, pues impresiona leer ese documento, obviamente, y hay otras fotos también más agradables de la familia ya aquí en Soria, como las que han podido ver también en el Día de Soria. ¿Cómo han vivido aquí en territorio español, en territorio soriano, cómo vivieron la caída del régimen de Maduro, o al menos de Maduro? Bueno, veremos a ver cómo evoluciona la cuestión. Recibimos con mucho, de verdad, con mucha satisfacción lo que fue la captura de este narcotraficante como es Nicolás Maduro. Y tenemos información. Nosotros hemos venido trabajando sobre este proceso, a pesar de que estamos acá, estamos vinculados con el trabajo que venimos haciendo día a día. Maduro no dormía prácticamente en lo que llama La Casona o Miraflores, que hay un apartamento donde normalmente dormía. Él cambiaba algunas rutas. Incluso hay una clínica privada muy reconocida en Caracas, donde era un área de los que estaban los enfermos de COVID. Y eso fue acondicionado, y ahí en algunas noches dormía Delcy, dormía Maduro, como buscando, acuérdate que aquí hay asesoramiento de los grupos también Hezbollah, terroristas, que eso construyen debajo de los hospitales búnker. Bueno, aquí dentro de esas edificaciones hospitalarias, aunque lo ha negado los directivos de la clínica, hubo confirmación, incluso hubo periodistas que sacaron a la luz pública esto. Esto permite entonces que Maduro siempre buscaba sitios para pasar la noche, y la inteligencia, por supuesto, americana dio ese día que fue una sorpresa. La inteligencia americana, con, supongo, ayuda desde dentro. ¿Quién es la figura? Te voy a dar una primicia. Te voy a dar una primicia que no se ha dado y que por fuentes importantes hemos sabido y hemos estudiado, que al parecer, y esto no lo ha dicho ni incluso ningún medio venezolano, al parecer, quienes también pudo haber vendido a Maduro fue los rusos. Cerca de donde estaba Maduro estaba
una edificación donde militares rusos que están durante mucho tiempo en Venezuela estaban durmiendo con su familia y 15 minutos antes salieron de ahí y se fueron a otro sitio cerca del Fuerte Tiuna. Ese sitio no fue impactado por ninguna bomba y eso tiene a los organismos militares muy cabezón ya sospechando y desconfiando de los rusos. Esto es una primicia que te dejo. Bueno, pues gracias por la primicia. Habrá que también ponerla sobre la mesa y seguramente saldrá próximamente. Sí. Se pondrá negro sobre blanco, ¿no?, lo que ha sido también esta operación militar. Se vivió con esperanza, con alegría. También aquí en Soria fuimos testigos de ese mismo día 3 sí. de la celebración. Por supuesto, de todos los venezolanos que han tenido que salir, pues como ustedes, de aquella manera, de aquella triste manera. Pasan las horas, pasan los días y no sé si se acuerda o se programa un periodo de transición con Delcy Rodríguez al frente, que Delcy Rodríguez hablaba de Rusia, de los rusos, estaba en Rusia, ¿no? Bueno, se dice que está en Moscú, pero hay algo incluso dentro de la participación, porque se ha dicho mucho que Delcy fue quien vendió a Maduro, quien entregó a Maduro. Pero hay algunas otras versiones que se han discutido dentro, de las cuales se percibe y se cree también que en el momento de la acción militar de tomar a Nicolás Maduro, hubo varios muertos. Y otra cosa, Iván, que no se ha dicho, pero se tiene información y no se ha visto también, es que no solamente se llevaron a Delcy a Maduro, alrededor de 3 y 4 cubanos también fueron llevados por los americanos para una manera de interrogar. Allá a esos cubanos se le dará a lo mejor testigos protegidos o tal, y 32 que sí confirmaron que en los próximos días van a repatriar sus cuerpos para Cuba. Todo el anillo de protección de Maduro es cubano, pero dentro de Diosdado, que es la cabeza criminal y que hoy por hoy ahora es la primera persona buscada en Venezuela, y la misma Rodríguez, no son muy afectos al gobierno del asesoramiento cubano. Informaciones que hemos tenido, al parecer, también ya están comenzando a salir por Cúcuta, los cubanos que tenían ahí médicos, espías y asesores también. Entonces, se habla también de que el momento de la acción militar, que informa el momento de la acción militar y de eso tan inmediato, le informan a Delcy, llaman a Delcy que están atacando al presidente. Inmediatamente se comunica con Marco Rubio y pide que ella respeta, que acepta todas las condiciones, pero que salgan. Eso es otra versión que hay que sí, hay diferentes escenarios en los cuales. En cualquier caso. Lo que sí es que ellos se confiaron, nunca pensaron. Y fíjate, los militares le dieron las vacaciones navideñas. Por eso es que no hubo tantos muertos. Fíjate, ahí atacaron el cuartel Ayala, el batallón Ayala y el Rivas. Y la situación es que ¿cuál ha sido el poder del gobierno venezolano? El poder del gobierno venezolano es la Fuerza Armada y PDVSA, pero fueron tan malos gerentes que destruyeron su fortaleza. Estos batallones que debieran tener alrededor de 600, 700 soldados, tienen el 10%. Solamente 60, 70, y muchos de estos soldados, al momento de los tiroteos, de la bombardeo, largaron fusiles y se fueron. Y ha habido una gran deserción. Y no se han incorporado alrededor de 600, 700 militares que han debido incorporarse de esas fiestas navideñas que dieron de vacaciones. Entonces hay un desmembramiento de las Fuerzas Armadas. Bueno, fue una operación quirúrgica. Menos para los que pagaron con su vida, que también sí. hay unos cuantos, y sí, algún día sabremos cuántos serán. Se habla de 100, se habla de 200 y se espera. Operación quirúrgica, no para todos. No para todos, obviamente. Porque para los americanos fue excepcional.
¿Cómo ve la transición, si hay una especie de transición liderada por Delcy Rodríguez, que habrá que ver su papel en todo esto, que no deja de ser chavismo, ¿no? No sé si lo consideran ustedes chavismo, si ha bajado un poco el ánimo entre la comunidad venezolana, sobre todo entre los que estáis fuera, ver cómo Delcy Rodríguez va a liderar Sí, mira, Iván, yo quiero enviarle un mensaje a los venezolanos en Soria y en Castilla y León, porque ciertamente en ese momento todos pensaban y quieren un cambio radical para el gobierno venezolano. Y hay que pensar, Trump lo dijo, en el momento se sintió una tristeza, pero Trump lo dijo en el momento que dijo, no quiero que se repita lo que sucedió en Afganistán, en Irak y en Siria. Hay que buscar un proceso de transición. Ciertamente en Venezuela hay rabia, hay mucha rabia. Aquel que fue el que no le entregó la caja del CLA en la cuadra o el gas, o que el sapo que está su hijo preso, o las persecuciones. Y hay que ir a un proceso de transición que sea bajo esta figura de Delcy. Uno lo analiza fríamente y es el mejor proceso, pero va a ser muy interesante ahora lo que vaya a venir, porque estos también son unos delincuentes autores. Delcy Rodríguez es una mujer muy preparada, inteligente, y cuidado son él y su hermano conjuntamente los maquiavélicos del gobierno. Delcy estudió en Francia, en Inglaterra, habla 3 idiomas. Jorge Rodríguez fue Premio Nacional de Literatura y son figuras que prácticamente manejaron el control, la autonomía. Por ejemplo, Jorge Rodríguez maneja y domina el CNE. Vamos avanzando. ¿Cómo valora las palabras, en algunos momentos despreciativas, del presidente de Estados Unidos hacia Corina Machado, que es su candidata? Mira, yo creo que ahí hubo, no fueron maneras, yo creo que fueron incluso, a lo mejor, mala traducción, o decir ella, o decir el presidente, lo que dijo es, María Corina no tiene el control de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Y es verdad, porque dentro del sector militar hay temor. Dentro del sector... Podría haberse quedado ahí, ¿no? Claro, sí, bueno, algún otro calificativo, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Pero bueno, que ya se conoce al presidente de Estados Unidos. O a lo mejor Trump no se supo expresar, pero a lo que yo denoto de ese mensaje fue que María Corina no tenía aún el control, sabiendo que las Fuerzas Armadas el 70% quiere un cambio, pero dentro de las Fuerzas Armadas hay temor, hay miedo de poder salir, porque, mira, son detenidos. De los casi 1000 presos políticos, hay alrededor de 400 militares. Tenemos información que en estos días, recientemente, hay militares que han sido detenidos, recientemente. Entonces, eso es una realidad de lo cual acá en Venezuela, lamentablemente, es una dictadura de lo que se vive, de lo que no puede expresar ahora ni positivo ni negativo. Digamos que Delcy Rodríguez tiene más capacidad, más mando sobre esos estamentos militares, y para hacer una transición de alguna manera más tranquila. ¿Será Corina Machado presidenta de Venezuela? Estoy seguro 100% que María Corina va a ser la próxima presidenta de los venezolanos. Si en ese momento ganamos con el 70%, que no pudieron votar 8 millones de venezolanos que estaban fuera de su país, hoy en día que puedan votar en un proceso limpio, abierto, democrático, María Corina va a ganar seguro con el 90% de la aceptación venezolana. María Corina ha tenido un mensaje desde hace estos 26 años con un criterio, ha mantenido su discurso y ha dicho muy claro, Iván, con delincuente no se negocia. Y para mí ese es el mensaje que le llevó María Corina a Trump y que le llevó a Marco Rubio, porque recordemos que Biden negoció con el gobierno venezolano. Recuerda que Alex Saab, que hoy es ministro de Producción y Comercio en Venezuela, fue liberado. Los sobrinos de Cilia Flores, que le llaman los narcosobrinos, que fueron capturados con droga, fueron liberados, buscando Biden
de que en ese proceso electoral se respetara y no lo cumplieron. Por eso es que Marco Rubio está claro también, hay que buscar ese proceso de transición, pero sabemos que ahí queda Diosdado y los Rodríguez, que son también parte de este régimen. Las palabras de Corina Machado, yo creo que en cierto estado de shock, también tras las palabras de Donald Trump, o que tal vez esperaba un regreso o una oportunidad más pronto que tarde, ofreciendo el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, ¿cómo hay que asumirlas? Pero mira, mucha gente también dice que Trump está molesto con María Corina porque él deberá ganar el Premio Nobel de la Paz. Recordemos que Trump llegó en octubre a la presidencia y durante ese año no hubo acción para que el jurado del Nobel reconociera. Yo creo que ahí ha habido muchas que han querido utilizar como que Trump está molesto con María Corina por el Premio Nobel de la Paz. Bueno, este año sí Trump tiene un año como demostrar que ha luchado por la libertad, lo he dicho, ha pausado 8 guerras, está llevando a Venezuela a la libertad y a la democracia. En este momento sí tiene los méritos, pero en ese momento solamente tenía 2 o 3 meses de haber asumido la presidencia y María Corina Machado ha venido haciendo un trabajo titánico. Recorrer un país por todas las vías, en donde ella llegaba, dejaba, si se comía en cualquier sitio una empanada, como decimos, tal, cerraban. Fíjate, cuando llegó a Carora, llegó a una posada, esa posada fueron multadas, cerradas, o sea, era una persecución continua por todos lados, y a pesar de eso, demostró hasta el final que se puede ganar un proceso electoral. Una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Aquí el debate también oscila entre, obviamente, la alegría por la caída del régimen de Maduro, sobre todo en solidaridad, en apoyo a todos los venezolanos que están aquí. Por otro lado, hay un debate creciente en Occidente sobre el papel de Estados Unidos como policía mundial, censurando el haberse saltado el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas. ¿Pueden convivir la alegría de un lado con el resquemor o no sé si la censura del comportamiento de Estados Unidos? Pero yo sí creo, porque nosotros acudimos a todas las vías en Venezuela e internacionales para lograr la libertad. Y lamentablemente, Iván, la única vía de poder salir de este régimen es por la fuerza. Y Marcos Rubio lo había dicho incluso cuando era senador, que si la opción militar estaba entre una de las condiciones y sobre la mesa, y lamentablemente se tuvo que utilizar. Y los organismos internacionales, nosotros hemos introducido todas nuestras denuncias ante la Corte Penal Internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los organismos ante la Misión para la Determinación de los Hechos de la ONU, todo, han dado respuesta, información, pero estamos esperando, por ejemplo, la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional y no la ha habido. Entonces, ¿qué sucede? Estos organismos internacionales, si han sido positivos para los casos, para unos casos también tienen que admitirlo para otros. Ese es el problema. Entonces, estos hechos de los cuales estamos, por supuesto, contentos. Yo lo digo, sí, estoy contento de ver que Nicolás Maduro está tras la reja, porque tiene que pagar por todos los daños que le ha hecho a los venezolanos. Y uno, que es el principal, la migración. Y por esa razón hemos estado acá en Soria, muchos que tuvimos que salir, que decimos exilio forzado, pero que gracias a Dios no hemos encontrado con ustedes, que no han dado, por supuesto, el respaldo y el apoyo a todos los venezolanos. Pues muchas gracias a usted por contarnos su experiencia a lo largo de estos días, también como he comentado en el Día de Soria, mucho ánimo, que
la estancia en Soria sea lo más agradable y lo más corta posible, porque tal vez significa que pueden emprender más temprano que tarde el camino de regreso. Javier Oropeza, muchísimas gracias. Gracias, Iván, gracias por la mucho oportunidad. ánimo. Sí, gracias. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, pausa para la publicidad y seguimos en Punto de Encuentro.